Buenas tardes a todos los presentes en la sala. Bien, vamos a dar inicio a este webinar internacional denominado Bioeconomía y Economía Circular, organizado por la Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Bien, en este evento vamos a tener como panelistas al ingeniero agrónomo MBA Javier Antonio Vargas, desde Perú, docente del Departamento de Gestión Empresarial y Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, al doctor Juliano Valdivia Pinto, magíster en Administración Estratégica de Empresas por la la Pontificia Universidad Católica del Perú, y magíster en Agronegocios por la Universidad Nacional Agraria La Molina, además empresario agroindustrial. También tenemos como panelista a Susan Alvarado Cummings, máster de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, investigadora del Instituto Copérnicus de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Utrecht. Bien, para abrir la sala, en este caso vamos a darle paso al doctor Geri para que dé la bienvenida a toda la sala. Adelante, doctor. Gracias y buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar sobre bioeconomía y economía circular. Un agradecimiento especial a la profesora Susan Alvarado Cummings, quien desde la Universidad de Utrecht ha tenido la amabilidad de compartir su conocimiento y experiencia sobre este tema tan necesario que es la bioeconomía. Asimismo, nos acompañan los profesores Javier Antonio y Juliano Valdivia, que son docentes de la maestría en agronegocios de la Universidad Agraria, y pues es una oportunidad, repito, para profundizar y entender más sobre estos conceptos. Yo quisiera anotar que desde la maestría en agronegocios también promovemos cómo desarrollar modelos agroalimentarios con innovación biológica, así como una producción y consumo responsables, sin generar residuos. Aprovechemos entonces al máximo esta sesión. Buenas tardes con todos. Adelante, Natividad. Bien, continuando con este webinar, vamos a darle paso a la presentación de la máster Susan Alvarado Cummings. Por favor, presentar en todo caso las láminas. Hola a todos, mucho gusto. Pues como mencionaron, yo estudié en la Universidad de Wageningen en Holanda y fue aquí en donde yo aprendí de la bioeconomía y es a lo que me dedico actualmente. Esta pequeña charla va a ser un resumen de todo lo que vi a través de 2 años de maestría, intentando dar los puntos claves de la bioeconomía, de cuáles son las funcionalidades y también de darles ejemplos que puedan inspirarlos en materia de los agronegocios. Iniciaré con una pequeña introducción de la bioeconomía. Entonces, para todos aquellos que no han escuchado antes de este tema, yo desarrollé una manera de explicarlo bastante sencillo y que me entienden de todos los niveles y de todos los niveles de conocimientos. Principalmente la bioeconomía pues es el proceso de tener combustibles fósiles, o podríamos decir que tenemos ahorita un sistema basado en combustibles fósiles, y es la transformación de utilizar estos residuos de combustibles fósiles a biomasa. Entonces, de utilizar todo este sistema de combustibles fósiles, ahora utilizamos biomasa para hacer todo lo que teníamos pensado. Lo que se suele considerar como bioeconomía, o en donde está mucho del debate, es que la gente piensa en bioeconomía y inmediatamente piensa en biodigestores o biocombustibles y todos los debates que tienen los biodigestores y biocombustibles. Sin embargo, la bioeconomía es mucho más que eso. La bioeconomía significa utilizar la biomasa y poder hacer con eso energía, calor,
combustibles, como habíamos mencionado, pero también muchísimos químicos, y sin olvidar toda la parte del alimento, tanto para humanos como para ganado, y muchísimos materiales. Entonces es mucho más diverso de lo que usualmente se tiene pensado como bioeconomía, y no solo es de transformar el sistema de transporte o el sistema energético, sino realmente transformar todos estos sistemas. Una definición rápida es que la bioeconomía es el desarrollo tecnológico que conduce a la sustitución de combustibles fósiles por biomasa en la producción de todo lo que había mencionado: farmacéuticos, productos químicos, materiales, combustibles para el transporte, electricidad y calor. Y la importancia de la bioeconomía es que podemos observar en una línea del tiempo cómo se han dado las transformaciones o estas ondas de innovación a través de los años, y podemos observar que en los 1800, por ejemplo, empieza a salir todos estos nuevos materiales y empezamos a tener más desarrollos tecnológicos, y luego empezamos a tener electricidad, y con la electricidad se pueden hacer más desarrollos tecnológicos, y luego vamos a los petroquímicos, los electrónicos, los aviones. Todas estas son herramientas que dan como estas ondas y olas de innovación, y obviamente el Internet y todas estas fases también han ayudado al crecimiento y el desarrollo de innovaciones en el mundo, y se exponencian cada vez más. Y hay una frase que me gusta mucho empezar estas charlas, que es: mientras la combustión, electricidad y la energía definieron el avance científico del siglo pasado, la nueva biología definirá el resto, porque realmente estamos viendo muchos avances biotecnológicos y biológicos que tienen muchísima implicación para cambiar y hacer un nuevo sistema. Para dar como quedarnos con que sí, la bioeconomía es una innovación, pero para hacernos recordar que la bioeconomía no es realmente un concepto antiguo, tengo este ejemplo muy sencillo de que tenemos una vaca, y ¿qué era lo que hacemos con la vaca? Es utilizamos todas las partes y todo lo que podemos de una vaca, ¿no? Eh, la bioeconomía es básicamente esto, pero para toda la biomasa. Ahorita tenemos un sistema en el que tenemos el producto principal y muchos son residuos y no sabemos qué hacer con los residuos, y tenemos como este concepto, y en la bioeconomía es utilizar todas las partes de la biomasa que se puedan tener. Como había mencionado, pues alrededor de los años 1800, pues estábamos como obsesionados con todos los combustibles fósiles, y actualmente eso hace que el 90% de las cosas y de los químicos mundiales están hechos con combustibles fósiles, ya sean plásticos, materiales, todo se desarrolla a partir de eso, especialmente químicos y materiales. Un alto porcentaje es de combustibles fósiles. Eso significa que tenemos un sistema bastante establecido. Entonces, en esta era de los combustibles fósiles, como funciona en una manera también simplificada, es que tenemos estos bloques de construcción de químicos. Después daré ejemplos más específicos, pero cuando tú estás pensando en una refinería petroquímica, piensas en que tienes un cierto químico en donde puedes crear diferentes productos a través de eso. Entonces, si aquí lo vemos como un Lego, tenemos bloquecitos de Legos y les llamamos bloques de construcción químicos, o chemical building blocks en inglés, y esos los transformamos en algo y hacemos un producto mucho más complejo. Entonces, eso hizo que se hicieran estas refinerías a partir de unos elementos químicos básicos, y ahora tenemos todas estas formas complejas de químicos. En una bioeconomía queremos transformar el sistema un poco. Entonces, en una bioeconomía es como si tuvieras ya la cosa hecha, porque tienes todos los químicos en una planta o en tu biomasa, ya lo tienes totalmente hecho, y lo que queremos hacer ahora es romperlo. Entonces, queremos romperlo y queremos obtener estos compuestos muy pequeñitos para después poder hacer otros químicos con eso. Lo que significa que el proceso de upstream, o toda la parte antes de la bioquímica, se ve muy diferente a la parte petroquímica, porque es agarrar la biomasa que cultivamos y empezar a separarlo por sus diferentes partes. Debo separarlo por sus proteínas, separarlo por sus fibras,
separarlo por compuestos que tengamos de interés y así con esas proteínas, fibras y aceites nosotros podemos hacer algo que también nos interese o que nos sirva de la misma manera que un bloque de construcción químico. Entonces, hay muchos debates por siempre esta parte del upstream de la bioeconomía, ¿no? Que pensamos como es mucho más complicado y es mucho más ineficiente porque tenemos que romper como estas cosas, pero la bioeconomía también tiene muchas cosas de beneficios y a veces se ve así como lo demuestran en esta imagen, pero a veces también es así de complicado, ¿no? Tenemos ya una mezcla eh, muy bien hecha de los compuestos y tenemos que separarlo, por ejemplo, en una masa y tenemos que separarlo por sus diferentes compuestos básicos. Entonces, eso hace que sea muy diferente, especialmente en la parte de upstream. Aquí podemos ver en esta imagen una comparación de la refinería de petróleo con la biorefinería. Entonces, todo esto que les estaba mencionando, cuando usamos una refinería de petróleo, usualmente usamos aceite y con esto tenemos muchas emisiones de CO2, ¿no? Porque tenemos que sacarlos usualmente de reservas y al sacarlos emitimos mucho. Entonces, con esto nosotros podemos hacer diferentes procesos químicos, podemos hacer energía, podemos hacer combustibles, materiales químicos y materiales en una refinería. Y por el lado de la biorefinería, lo que pasa o que es diferente es que aquí nosotros absorbemos carbono del aire por el proceso de fotosíntesis y entonces tenemos usualmente menos emisiones de carbono. Y hacemos diferentes procesos como gasificarlo o sacarificarlos para obtener estos compuestos de interés que son azúcares o proteínas o fibras y o gas sintético también que podemos utilizar para las mismas cosas, hacer combustibles, productos químicos y materiales. Como les mencionaba antes, pues puede haber diferentes rutas. En la parte de arriba podemos observar como las que son de origen petroquímico y en la parte de abajo podemos observar las que pueden venir de origen de biomasa. Por ejemplo, si obtenemos biogás o biomasa, con eso nosotros lo podemos quemar y hacer sin gas. Y este compuesto, este gas se puede utilizar para la producción de diferentes materiales. Pero como vemos, la parte de upstream sería un poco distinta en los dos casos, pero ya una vez que obtenemos el compuesto, entonces podemos hacer los mismos productos que en una refinería química, que es una de las grandes ventajas de la bioeconomía, ¿no? Podemos utilizar los mismos sistemas de combustibles fósiles para hacer productos que sean de biomasa. Solo tenemos que encontrar esas moléculas y que nos puedan ayudar in- in- a meterlas al sistema que ya tenemos. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de compuestos que se pueden hacer, pues del azúcar que existe en la biomasa, podemos hacer etanol y con eso etileno, y de la misma manera en la que el etileno se utiliza para diferentes compuestos en las biorefinerías, también lo podemos hacer a partir de etanol. Entonces vemos el proceso de upstream es un poco diferente, pero ya al momento de intentar hacer los químicos o los compuestos se ve bastante interesante. Otro ejemplo, por ejemplo, con aceites, no solo con el azúcar, con los aceites también podemos ver que podemos obtener propileno y con eso hacer diferentes productos químicos que utilizamos día a día en diferentes cosas como en plásticos, etc. En, en un breve resumen, las refinerías que tenemos ahorita, después de 200 años, si las comparamos con la biorefinería, pues es extremadamente eficiente. Llevamos 200 años trabajando estas refinerías y haciéndolas muy eficientes en términos de consumo de productos, consumo de energía. Tenemos muchos altos rendimientos y es muy rentable. Los costos son muy bajos en este momento y lo que pasa con las biorefinerías es que todavía no tenemos esta eficiencia. No llevamos 200 años intentando sistemas de biorefinerías, sino es algo muy nuevo. Entonces, hay mucha necesidad de desarrollar la tecnología y esto viene con altos costos.
Otra de los puntos principales o diferencias principales es que en las refinerías convencionales nosotros utilizamos recursos centralizados y no renovables. Por lo que me refiero con centralizados es que estos obtienen usualmente, los sacamos del suelo y los utilizamos y después lo generamos, ¿no? Lo que pasa con la biomasa es que tenemos diferentes cultivos, entonces se genera este sistema mucho más descentralizado que puede tener sus cosas positivas como sus cosas negativas, pero uno de los puntos a favor de las biorefinerías es que también utilizamos recursos renovables, que como bien sabemos, pues los combustibles fósiles no lo son. Oh, oh, muy bien. La bioeconomía, algo también que quisiera explicar, es que la bioeconomía nació como un problema para resolver los problemas económicos de la falta de recursos relacionados con los combustibles fósiles. Como sabemos, pues tenemos esta falta de recursos o hay mucho debate, ¿no? De que estos recursos pues están acabando y que tenemos que hacer algo con estas pocas reservas y una de las cosas que prevén los científicos es que va a haber una curva en donde estemos utilizando la mayor cantidad eh, de aceite que podamos conseguir. Entonces, eso es lo que va a hacer que después estos mismos recursos de combustibles fósiles se hagan mucho más escuetos y mucho más caros, lo que va a hacer que pues se destruya o que tengamos muchas consecuencias en los sistemas económicos per se. Por lo que la bioeconomía entonces surge a partir de esta idea de, bueno, todo lo bio lo podemos renovar, lo podemos volver a cultivar y esto nos podría ayudar a no tener que depender en los combustibles fósiles. Después de esto, nosotros también, por este mismo sistema, la bioeconomía pues surge a partir de eso, pero como lo dije, pues surge a partir de intentar resolver un problema económico. Y sin embargo, a lo mejor no pensando tanto en la sustentabilidad al principio, pero ahora que ya tiene mucho más años la bioeconomía como un concepto, incluyeron como todos estos conceptos como de la economía circular y la sustentabilidad. La economía circular es un sistema que va el sistema actual es una idea para cambiar el sistema actual que tenemos lineal, que es de tomar los productos, hacer algo con ellos y deshacerlos, a un sistema en donde podamos reutilizar todos los recursos de la manera mejor posible y manteniendo el valor más alto que pueda tener el compuesto en todas sus fases. Entonces, lo podemos ver aquí en este diagrama que es muy conocido, que se le llama el diagrama mariposa, y hay dos ciclos principales. El del lado derecho es la esfera técnica, en donde tenemos todas las partes que no son biológicas y todos los materiales que son como más finitos, que se obtienen de el proceso de minería o de otro tipo de productos, también de los combustibles fósiles en el sistema actual. Y luego se hace la manufactura, se hace el producto y se hace el servicio, se distribuye también y llega al usuario. ¿Qué pasa cuando llega al usuario? Pues el usuario lo utiliza, pero en una economía circular, lo más importante de esto es que los ciclos se queden como lo más tiempo posible en el círculo más cercano. Entonces, por ejemplo, una persona lo usa y usarlo por el tiempo mayor posible hace que entonces sea más circular de cierta forma. Otra de las cosas importantes que pueden hacer es como compartirlo, que es el siguiente paso. Si no lo estás usando tú, compartirlo. Entonces, en la economía circular hay muchos de estos conceptos como de la economía de compartir. Por ejemplo, todos los autos rentados o todos los servicios de renta de algún producto, esta economía de compartir es un concepto muy fuerte de la economía circular.
después de que ya no lo puedas compartir. Entonces, como había mencionado, pues es mantenerlo, que no solo es compartirlo, pero mantenerlo y prolongarlo. Entonces, si algo necesita tener mantenimiento, pues hacer el mantenimiento. Si algo necesita como de redistribución, hacer la redistribución, que es el siguiente círculo. Y después, ya que no se pueda utilizar ni reusar, entonces nos vamos a remanufacturar. Y remanufacturar es diferente a reciclar, porque remanufacturar es utilizar las mismas cosas que tenemos y cambiar ciertas partes que nos puedan ayudar a hacer un producto similar, de un valor similar o de un mismo valor. Cuando reciclar es la última parte del círculo, porque reciclar es destruir el compuesto como está y volver a hacer otro con los mismos materiales, que es, si lo vemos aquí en el ciclo, llega hacia la parte de la manufactura otra vez, en vez de al producto. Cuando estamos en la parte de reusar y redistribuir, pues llega a volver a hacer el producto, pero en la parte de reciclar nos vamos a la manufactura de las partes por completo. Entonces, en la economía circular sí se habla mucho del reciclar, sin embargo, no es tan importante como todas estas otras fases o los círculos que están más adentro. Eso es como lo que más promueve la economía circular, que tenemos que mantener los productos por la cantidad más alta de tiempo, que tenemos que reusarlos, redistribuirlos, remanufacturarlos y al final, si no se puede hacer nada de eso, reciclarlos. Pero creo que un concepto que está un poco mal, lo que vemos mucho en las noticias, es que, bueno, la economía circular es solo reciclar, ¿no? Pero realmente es un sistema de cómo mantener el valor lo más alto posible del producto a través de su ciclo de vida, hasta que ya no se pueda. Del otro lado, en la gráfica, podemos ver la parte de todo lo biológico. Entonces, en este caso, utilizamos los recursos para hacer otra vez los productos biológicos, para manufacturarlos, para distribuirlos y llegan al consumidor. Y en el consumidor, lo que él hace con los productos biológicos es intentar hacerlo por manera de cascada. Lo que significa la manera de cascada lo voy a explicar a más a detalle en siguientes láminas, pero realmente es mantener esta jerarquía de valor en el valor más alto posible. Por ejemplo, es más importante hacer alimentos que, por ejemplo, hacer energía en términos de importancia pues para la sociedad y para el mundo en general. Y la siguiente parte de esto, después de que ya no utilicemos las partes biológicas, lo que pasa es que vamos a la extracción de bioquímicos o de materiales para diferentes productos. Otra de las cosas que podemos hacer es la digestión anaerobia, la producción de biogás. Y después de esto va a la regeneración, que la regeneración es como tomar todos esos nutrientes y asegurarnos de que regresen a donde vinieron, por ejemplo, al suelo, asegurarnos que estos ciclos estén bastante circulares y después de eso, con esos nutrientes regresados al suelo, podemos otra vez iniciar con el proceso de agricultura y de la colección de los recursos. Como podemos ver en el diagrama que está ahí, es que realmente la parte de izquierda es lo que la bioeconomía actual intenta hacer. Recuperar todas las partes biológicas y el sistema biológico y intentar hacer el mejor uso de los recursos y el aprovechamiento más grande que se pueda. En general, en la economía circular tiene unos principios que los podemos ver en la parte de abajo, que el principio es que tienes que minimizar sistemáticamente como los flujos o los residuos y también las externalidades negativas. Lo que significa con esto de las externalidades negativas es que tenemos todo ese sistema y a veces, por ejemplo, si reciclamos, necesitamos ciertos compuestos que son químicos y pueden ser dañinos, pero en la economía circular tienes este principio que te dice que debes de intentar minimizar las eh, todo lo negativo, los efectos negativos que se puedan tener de utilizar estos compuestos, etcétera. Entonces, al final es un sistema que está contradictorio con el sistema lineal que tenemos
y mucha gente tiene como varios debates, pero lo que intenta siempre es preservar el valor máximo de los compuestos y sí, realmente minimizar todos los residuos que tenemos actualmente. ¿Por qué la bioeconomía debe ser circular? Está explicado en este diagrama que podemos ver. Entonces, una de las cosas principales de la bioeconomía es que utilizamos el carbono, ¿no? A partir del aire y en la fotosíntesis el carbono se queda en las reservas de biomasa y de eso pues utilizamos la biomasa. Pero en un sistema lineal que es de combustibles fósiles, lo que podemos observar es que se extraen esos residuos del suelo, como lo había explicado, después se va a las refinerías, se transforma, se hace un producto y ahí después el residuo, y todos estos procesos después hacen que el ciclo de carbono pues llegue al aire, que es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Llenar el aire de emisiones de efecto invernadero. Entonces lo que podemos ver cuando tienes una economía, un momento, disculpen. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí, sí te escuchamos. Sí, Ah, sí, muy bien. está perfecto. Continúa. Gracias. Sí, hubo un anuncio en el edificio, lo siento. Eh, bueno, en la economía lineal lo que podemos observar es que tenemos eh, lineal pero biobasada, perdón, tenemos esta captura de carbono, ¿no? Entonces tenemos la captura de carbono porque la biomasa captura el carbono y luego tenemos la misma transformación, pero al final esto se vuelve a, a soltar en la atmósfera, ¿no? Ese carbono que se recuperó se vuelve a soltar y esto es lo que consideramos como una tecnología que es casi cero, ¿no? Pero no realmente estás obteniendo como un beneficio. Y cuando tenemos una economía circular y biobasada es que tomamos ese carbono del aire con el producto de biomasa, pero si, no, si lo hacemos circular, entonces ese carbono debe de regresar en una manera mucho más amigable y de una manera mucho más equitativa al proceso que tenemos de natural del ciclo de carbono. Entonces, por eso que se requiere que sea de manera circular. Como podemos observar en lo que les había explicado de las cascadas de la bioeconomía, es que tenemos diferentes niveles o jerarquía en la bioeconomía. Hay cosas que tienen mucho más valor como para las de mercado y también de demandas en volúmenes. Entonces, se ha diseñado como un sistema de jerarquía de la bioeconomía, en donde en la parte de hasta abajo tenemos todo el calor y la energía, que eso significa que tienes bajo valor de mercado, o sea que se produce muy poco, pero tienes altos volúmenes de producción y se requiere mucho energía y calor. En la siguiente parte es como todos estos químicos que se utilizan para la producción de materiales que mostré en unas láminas anteriores, en donde se tiene un poquito más de valor de mercado y un poquito menos de demanda de alto volumen. Y así nos vamos hasta bioplásticos o biopolímeros y después alimentos y comida. Y la parte como más alta de valor del mercado son farmacéuticos y cosméticos, pero se requieren cantidades más pequeñas. Pero usualmente se utiliza esta como jerarquía de la bioeconomía para priorizar las cosas que tengan pues un alto valor de mercado y una demanda baja, pero ahorita vamos a ver las razones que se deben de considerar para todos estos elaboración de productos. Una de las cosas como más importantes es que este uso debe de ser como en cascada, que es lo que había mencionado también, que viene como concepto de economía circular. Por ejemplo, cuando produces comida,
Entonces tienes esos residuos que pueden ser residuos agrícolas o residuos de procesamiento o de diferentes partes de la cadena de suministro. Y con esto podemos utilizar para hacer alimento para ganado o ingredientes también para las personas y se pueden ir a una tecnología o a una empresa de ingredientes, ¿no? Esto, después de eso, con esos residuos, lo que debemos hacer es producir los materiales y después de eso, con ese residuo que se hace en la producción de esos materiales, entonces ya hacemos la energía. Entonces, viene siempre como el primer uso, dándole prioridad a los alimentos o a un producto de valor alto y después vamos hasta el menos valor posible, que es la energía. Y esto es importante porque así nos aseguramos de que las necesidades más importantes con la biomasa queden cubiertas y después las cosas que podamos utilizar con los residuos, todo sea aprovechado de la mejor manera. Por ejemplo, esto es hablando de solo el valor del pasto. eh, no sé si también le dicen así en Perú, pero bueno, pues como el grass, que aquí les doy como un ejemplo sencillo de que aunque el pasto pues sea 90% agua y 10% materia seca, igual tiene compuestos que son muy útiles y que cuando los separamos tienen un valor mucho más grande. Si tú compras una tonelada de pasto, puede costar entre 50 y 70 euros, pero si lo separas por sus componentes, aunque solo sea en ese 10%, puedes obtener un valor de mercado muchísimo más alto, de 700 y 800 euros, o sea, 10 veces más, por solo obtener estos compuestos que son de alto valor, como las proteínas, los lípidos, los polisacáridos, y de eso puedes hacer muchos materiales y le da un valor agregado a cosas que no consideraríamos que tiene tanto valor como lo es el pasto. Aquí es una representación del valor del mercado de los bioquímicos. Por ejemplo, los lípidos tienen un valor muy alto, los ácidos orgánicos también, los olisacáridos y polisacáridos y las proteínas o aminoácidos tienen otro valor alto y se va yendo a menor costo hasta las fibras con los minerales, los monohidrisacáridos o los azúcares y el nivel más bajo de euros es las fibras. Entonces aquí podemos observar también que al separar los compuestos y tomar ciertos compuestos y venderlos, podemos observar diferentes valores que tiene el mercado y podemos observar si quieres diseñar un proceso, cuáles son los componentes que te pueden dar más rentabilidad. Por ejemplo, estos compuestos como los lípidos, los ácidos orgánicos, los azúcares se pueden convertir en muchas cosas y este es un ejemplo de, por ejemplo, de los aminoácidos. O sea, si tienes alanina, lo puedes hacer en diferentes compuestos, como los productos que ven en el lado derecho. Y tienes todos los aminoácidos, los puedes convertir en otras cosas que los puedes utilizar para diferentes compuestos y diferentes procesos. Eh, y ya. En la siguiente parte voy a explicar un poco de los diferentes, diferentes composiciones de los cultivos. Por ejemplo, aquí podemos ver que está, pues, por ejemplo, el pasto, el maíz, las papas, el, la canola, el sorgo, la soya, o todos estos diferentes compuestos y todos tienen diferentes composiciones. Por ejemplo, unas tienen más lípidos, otras tienen más grasas, otras tienen más proteínas. Y para seleccionar como el cultivo más óptimo, lo que necesitamos hacer es ver qué es el compuesto que queremos obtener, ¿no? Si quiero yo extraer mucho lípido porque es lo que más dinero tiene, entonces pues te vas a una composición que tenga más lípido porque va a ser más fácil extraerlo. Y es así como se empiezan a desarrollar los conceptos de biorefinería, que es estos compuestos o building blocks de los que les mencioné al principio, como estos bloques químicos con los que podemos hacer muchos más productos.
Y lo primero que se hace es analizar la composición de cultivo, pero la siguiente cosa que también, las siguientes cosas que también se deben de considerar para la selección de cultivos en la bioeconomía es que deben de ser con alto rendimiento, que no tengan, que no necesiten riego, es algo muy importante, que tengan bajo contenido de pesticidas o fertilizantes y que sean beneficiosos para el suelo. Y también está todo este debate de los alimentos contra los combustibles, ¿no? Que se ve mucho en las noticias, que pues se utiliza mucho la soya para la producción de biocombustibles y eso no le parece a las asociaciones usualmente de sustentabilidad, etcétera. Y es un debate muy importante y por eso en la bioeconomía siempre se debe de seleccionar, priorizar los alimentos contra los combustibles, ¿no? Que es lo que había mencionado. Usualmente solo pensamos para la bioeconomía, en cosas que pasan en la agricultura, ¿no? O usualmente pensamos en eso de, bueno, vas a cultivar hectáreas y hectáreas de soya para hacer tus químicos y pues eso no nos sirve. Pero lo que no vemos es que realmente hay muchísimos más recursos biológicos que se pueden utilizar que son residuos. Por ejemplo, todos los residuos agrícolas, que muchas veces pasa em, seguido todavía en algunas partes del mundo, que todos esos residuos se queman em, en las hectáreas y, por ejemplo, podríamos estar utilizando todos esos residuos para hacer compuestos con ellos, ¿no? Se queman y no para producir energía o algo así. Entonces podríamos mínimo intentar buscar alternativas para esos residuos agrícolas. También los residuos de los bosques o de madera urbana, por ejemplo, cuando hay cortes de las maderas urbanas o residuos ganaderos o aguas residuales o desperdicios alimenticios, todos estos residuos, lo que podemos hacer es utilizarlos para hacer estos compuestos que necesitamos en la bioeconomía. Una de las cosas también importantes de la bioeconomía es que lo tenemos que ver como un sistema, en donde muchas cosas se van a ir al sistema de alimentos principalmente, y después se puede ir también al sector químico o el sector de combustibles, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos la producción actual de azúcar, ¿no? Y todos los procesos que necesitamos hacer. Y después de eso, con los residuos de los jugos que se obtuvieron, de ahí podemos hacer etanol o otros compuestos, y del etanol podemos hacer etileno, etcétera. Y es así como se, se empieza a hacer un sistema de bioeconomía en donde se utilizan para diferentes cosas, que como ya sabemos pasa actualmente, pero es buscar estas oportunidades en las que siempre se puedan obtener residuos, siempre se pueda obtener el mejor aprovechamiento de los residuos en un sistema de bioeconomía. Como bastante relacionado es que existe esta nueva interconexión, ¿no? Tenemos todos los residuos agricultura, entonces empiezan a haber diferentes conexiones, por ejemplo, en el sistema de alimentos, con lo farmacéutico, en el sistema químico, con el de energía, y todos estos recursos se empiezan a generar diferentes cosas. Por ejemplo, de seguro hemos escuchado de los nutracéuticos, como combinando fármaco con comida, o de químicos con farma, que los biofarmacéuticos, o de energía con química, que entonces hacemos pues todos los plásticos, fibras y maderas, y la bioenergía también, ¿no? Como todos estos sistemas que surgen a partir de pensarlo más como un sistema y de utilizar el valor que mayor se pueda de todos los productos. Algo importante de la bioeconomía es que en la cadena de suministro y toda la logística es un poco diferente. Por ejemplo, como mencioné al principio y vimos en el diagrama, el, el pasto es 90% agua y muchos de los productos de biomasa
están manejando entre 50 a 90% de agua, ¿no? Entonces, la biomasa tiene mucha cantidad de agua que hace que se transporte muchas veces o haga difícil este transporte, pues solamente del agua. Entonces, tenemos que considerarlo para el transporte y se hace un poco más complicado, pero, y no solo por la cantidad que se tiene que transportar, sino porque también esa misma agua hace que los productos se descompongan y que no tengan una vida de anaquel tan grande como las cosas de combustibles fósiles. Entonces, algo importante es como desarrollar estos eh, sistemas un poco más descentralizados, no como en la biorefinería, como en las refinerías actuales, que todo está muy centralizado en una gran producción, sino que en las granjas se puede secar la biomasa y en ese mismo secado ahí podemos empezar a hacer los compuestos para que puedan tener mayor vida de anaquel a medida de lo posible, ¿no? Algo importante también es la economía de escala, que depende del tipo de producto y el mercado que se pueda tener como con un producto biológico, pero como mencioné, pues puede crear oportunidades para productos regionales o cadenas de suministro cortas, que también es algo que se habla mucho en la economía circular, que es tomar estas cadenas o procesos más pequeños y que no sea como exportar en tantas distancias, y es una de las cosas más importantes. Listo. Y bueno, algunos de los factores de éxito de la bioeconomía es que, para empezar, los alimentos deben de ir primero, como ya lo mencioné, y debemos de buscar cultivos que puedan tener rendimientos sostenibles, ¿no? Otra de la tercera cosa es que debe de existir como este enfoque de cascada que ya mencioné. Por otro de los ejemplos para los factores de éxito de la bioeconomía es la circularidad, prestar especial atención a la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, y la diversidad, y buscar diversificación de los cultivos que se están utilizando, las escalas y el desarrollo de tecnologías. Ahora les voy a presentar unos ejemplos de aquí de Europa. Primero tenemos a Cabiro, que es una empresa que se dedica a hacer vinos, y ellos tienen pues diferente producción ahora, pero se dieron cuenta que podían hacer muchas cosas con sus residuos de la producción de vino. Entonces empezaron a hacer lo que le llaman productos nobles y bioenergía y composta con sus residuos. Entonces ellos decidieron hacer alcohol, ácido tartárico, diferentes extractos y energía también con sus residuos. Y lo que logran ahora, que la primera vez que lo escuché me pareció muy impactante, es que ellos producen 65% de sus ganancias son del vino, pero el resto es de todos estos productos que utilizan como con los residuos. Entonces, surge como una oportunidad no solo para mejorar tu sustentabilidad o aprovechamiento de residuos, pero también como una herramienta para mejorar el rendimiento económico de tu empresa. Hay muchas otras empresas como Novamont, que se dedica a hacer plásticos biodegradables a partir de maíz, y también tienen estos diferentes productos que ellos hacen, como con sus mismos residuos que tienen del proceso de la producción de los plásticos, también utilizan eh, para hacer ingredientes cosméticos y productos fitosanitarios. Entonces, esto hace que tengan bastante rendimiento también económico, porque consideran todo como un sistema y aprovechan al máximo su biomasa inicial y utilizan para hacer diferentes cosas. Un ejemplo un poco más poco convencional, diría, de la bioeconomía
es, por ejemplo, Bioplanet, que se dedica a hacer fertilizantes cultivando insectos. Entonces ellos tienen pues estos, no fertilizantes, perdón, pero control de plagas y control, manejo de pesticidas con insectos. Entonces ellos cultivan insectos para que esos mismos insectos ayuden a controlar sus plagas. Hay esta otra empresa que se llama Archeon, que generan arquea para que captura CO2 y con eso generan proteína. Entonces, pues utilizan esta arquea que naturalmente absorbe CO2 y ellos generan proteínas y esas proteínas las venden al sector de salud. Entonces hace que sus procesos tengan cero emisiones de carbono porque todo lo que capturan después lo pueden emitir sin pues estas emisiones de carbono. Y aparte de eso, cuando ellos comparan su proceso con el de las proteínas actuales, tienen, por ejemplo, 99% menos de uso de tierra y usan solo 0.01% del agua que utiliza el proceso convencional para producir la proteína. Otro ejemplo es esta empresa que se llama Pax Biomateriales, que a partir de los residuos de agua aquí en Holanda, genera PHBB, que es un bioplástico. Entonces, a partir de aguas municipales residuales, ellos con los lodos pueden alimentarle estos lodos a algunas bacterias que tienen y producir el PHBB. Esos son uno de los ejemplos que podemos ver de la bioeconomía. Y después ahora les voy a enseñar un poco de la bioeconomía en ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de todo lo que podemos ver en la bioeconomía, cómo se vería una bioeconomía en ciudades. Por ejemplo, tenemos jardines verticales, centros de innovación de biotecnología, todas las granjas, los parques, la, los diferentes, utilizar, por ejemplo, jardines en la parte de arriba de las casas y aprovechar de manera más innovadora los residuos. Tenemos plantas acá abajo de producción de biomateriales, plantas de incineración, algunos obviamente residuos como tratamiento de residuos, de agua, plantas de bioenergía, y todo esto son como ejemplos que podemos ver en la economía biobasada. También hay desarrollos de economía, digo, de concreto, a partir de biomasa. Y cosas que señalo aquí son cosas que usualmente no vemos en las ciudades, ¿no? O que se discuten menos, como este concreto, la acuacultura o producción de insectos es un poco más limitada a lo mejor, o granjas multifuncionales y estos centros de biotecnología y producciones de biomateriales. Podemos dividirlo en tres partes, lo que se podría observar, como la infraestructura verde, las granjas urbanas y toda la valorización de los residuos. Por ejemplo, tener más bosques urbanos para la infraestructura verde, que permitan la retención de aguas pluviales, parques y lagos, muros verdes, tejados verdes y mucho más. Y en la parte de las granjas, pues es no solo de, cultivar la agricultura, pero pues de manera más orgánico, la hidroponía, agricultura en ambientes más controlados que se puedan tener, ¿no? En una ciudad, producción de proteínas no convencionales, la acuicultura, cría de insectos que mencioné, y toda esta parte de los residuos como digestión anaerobia, la obtención de biogás de lodos que se puedan utilizar, el compostaje, vermicomposta, en todas estas cosas y también la bioremediación, por ejemplo, eh, los humedales o cosas por el estilo que nos ayuden a tener un sistema de bioeconomía en las ciudades. Como conclusión de la presentación, pues si les puedo dejar algo es que la bioeconomía ofrece
un primer paso o una aceptación un poco más fácil a un sistema sustentable que a lo mejor, no sé, reciclar todo o volver a diseñar todo el sistema o la logística, como a veces parece que se discute de la economía circular, porque pues tenemos los mismos compuestos y se pueden adaptar las estructuras que tenemos. Por ejemplo, una planta, o pasa aquí en Europa que las plantas de carbono o que tienen carbón y usan eso como combustible, las puedes adaptar a una planta de bioenergía. Las refinerías las puedes hacer a una planta de biorefinería. Entonces da como esta sencillez de que ya tenemos la infraestructura y la podemos utilizar para hacer diferentes cosas y hacer una transición más sustentable. Entonces está este sistema similar que ya conocemos de la bioeconomía, pero apunta también a algo de optimizarlo más, de producir con menos residuos, de no tener como eh, no utilizar tantos recursos y producir con menos. Y generalmente en un producto de bioeconomía o un producto de biomasa, pues tenemos menos CO2 al final porque la biomasa captura el carbono cuando está creciendo y después se libera, ¿no? Pero al final en un sistema de combustibles fósiles no capturas el carbono de ningún lado, más bien lo sacas del suelo y luego lo liberas. Entonces eso hace que sea positiva en términos de combustibles. Es usualmente con recursos renovables, la biomasa se puede renovar no todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos se podría considerar así. Y es un sistema descentralizado que puede ayudar como a diferentes, especialmente a zonas rurales, a producir cosas como de más valor, como lo vimos si utilizamos los residuos en una granja, podemos hacer diferentes compuestos y obtener más valor de eso. Tiene un objetivo económico que también a los escépticos pueden ver ejemplos de negocios que son altamente rentables, como los que les enseñé, que realmente producen de la misma manera como producen los compuestos, pues producen estos em, ganancias que se ven por utilizar los residuos y se puede ver como una oportunidad. Y ya les dejo aquí también para los que estén como interesados en leer más, algunas referencias si están interesados y al final les comparto la presentación también. Bien, muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición de la profesora Susan Alvarado. Y a continuación vamos a darle el paso a nuestro siguiente panelista, el ingeniero agrónomo MBA, Javier Antonio Vargas. Adelante, profesor. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer y felicitar la exposición de Susan Alvarado, muy interesante. Al respecto, yo quiero hacer tres reflexiones, ¿no? Primero, quiero hacer un enfoque de sistemas. Con la bioeconomía se habla bastante luego de la sustentabilidad, ¿no? Y es la vinculación que existe entre el sistema económico, el sistema social y el sistema ecológico o ambiental. Entonces, la primera reflexión es acerca de lo que todos vivimos en el 2020, con la pandemia de la COVID-19 y la jerarquía de los sistemas. Todos nosotros que de alguna manera hemos llevado cursos de biología básica, sabemos que los virus no son células vivas, son partículas infecciosas, es decir, instrucciones que se sirven de la maquinaria celular para poder replicarse. Sin embargo, esta partícula infecciosa que forma parte del sistema ecológico, parte del sistema ambiental, tuvo la capacidad de generar un shock de oferta en el sistema económico. ¿Qué sucedió? Los trabajadores entraron en cuarentena, los trabajadores se enfermaron, los negocios de productos no esenciales tuvieron que cerrar, hubo una ruptura de la cadena de suministros global, este shock de oferta luego se ajusta a través de la demanda, la gente, digamos, afecta su consumo, básicamente trata de utilizar el dinero para un ahorro de previsión, las empresas ya no tienen el flujo de caja normal que tenían hasta antes de la COVID,
y por lo tanto tienen que postergar sus gastos de inversión, ¿no es cierto? Ya no invierten en activos fijos, la demanda externa cae y todo esto complica y afecta al sistema social. Entonces, si nosotros hablamos de jerarquía de sistemas, vamos a darnos cuenta que dependemos mucho del sistema biológico, del sistema ecológico, del sistema ambiental, ¿no? Entonces, esta pandemia nos ha hecho de alguna manera ver, ¿no?, cuál es nuestro lugar en la naturaleza, ¿bien? Y con esto voy a una segunda reflexión. Todos nosotros, por lo menos los que nos hemos formado en esta universidad, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, sabemos ya desde los primeros años de que el Perú es un país megadiverso, probablemente uno de los primeros países en megadiversidad que existe en el planeta. De las 117 zonas de vida existentes, tenemos 84 en el país. Tenemos una serie de pisos ecológicos, una serie, digamos, de ambientes en las cuales la vida puede, de alguna manera, vincularse y reproducirse en gran variabilidad. La pregunta entonces es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con esta mega biodiversidad o con esta megadiversidad? Porque básicamente esta megadiversidad no viene a ser más que ventajas comparativas, ventajas que provienen de nuestro alto capital natural. Entonces, ¿cómo convertimos estas ventajas comparativas en ventajas competitivas? Ya viéndolo desde el punto de vista de los agronegocios, por ejemplo, el tema de la maestría que dicta la Universidad Agraria. Y voy a tomar dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de proyectos europeos que ya concluyeron. Uno de ellos es el proyecto Benomics, iniciado en Europa, ¿no? Lo que buscaba el proyecto Benomics era, de alguna manera, conocer más o menos, entendiendo que hay más de 170.000 especies venenosas, digamos, en la naturaleza, cuál era la composición de los venenos de estas especies, ¿no? Por ejemplo, un caracol marino tiene un veneno 1000 veces más potente que la morfina, que es capaz de paralizar inmediatamente a su presa, ¿no? El veneno de la abeja tiene una facilidad para adentrarse en el sistema neuronal a través de la sangre, con mucha más facilidad que cualquier molécula sintetizada por las empresas farmacéuticas. Entonces vieron ese potencial. Hablaba un poco Susan respecto de los componentes de los productos, ¿no? Hay que ir a un producto, hay que descomponerlo para ver qué es lo que se puede aprovechar. Bien. Si existen 170.000 especies venenosas diferentes y nosotros somos un país megadiverso, ¿cuánta posibilidad existe en nuestro país para, por ejemplo, generar una biblioteca de venenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Empezar a tener una base de datos a través de las cuales otras empresas, otros países pudieran aprovechar, ¿no?, toda esta potencialidad. Para ello se requiere trabajar en muchos aspectos, ¿no? Primero, desde el punto de vista legal, las patentes, los derechos de propiedad, pero también acá entran, digamos, en vinculación dos sistemas que son importantes, ¿no? El sistema educativo y el sistema empresarial. ¿Cómo se vincula la empresa con, digamos, la academia? Sabemos nosotros que para trabajar a este nivel, ¿no?, bioquímico, biomolecular, se requiere una serie de capacidades que solamente la da la academia. Por ejemplo, debemos trabajar básicamente en taxonomía, en sistemática, pero luego tenemos que trabajar en bioinformática, en proteómica, ¿no es cierto?, en todas las ómicas, ¿no?, que parten a partir de la genómica. Hay muchas cosas, transcriptómica, entre las que yo recuerdo, que debería desarrollarse a nivel de investigación básica para que nuestras empresas tengan la capacidad de aprovechar toda esa mega biodiversidad que tenemos en el país, convertir esa potencialidad en ventajas competitivas. Esa es la segunda reflexión, ¿no? También tengo otro ejemplo, había mencionado, el de Teslagram, ¿no? Esta es una empresa europea que se dio cuenta, o en todo caso aprovechó, que los colores en la naturaleza no solamente obedecen a los pigmentos, sino que más bien son colores estructurales. Por ejemplo, el color de las alas de las mariposas no se deben a pigmentos, sino a la capa de quitina que tienen las escamas, ¿no? Y de acuerdo a la incidencia de los rayos solares, pues muestran un abanico de colores, ¿no?, iridiscentes. Entonces, al entender cómo está compuesta la estructura del ala de las mariposas, estos señores de Teslagram
lo que hicieron fue estudiar las escamas y se dieron cuenta que las escamas tenían patrones, ¿no? Hay como 100.000 escamas, dicen ellos, en cada ala de mariposa. Cada patrón que presenta una escama es diferente a otro. O sea, en la naturaleza no existen dos cosas idénticas. Y a través del diseño de un escáner de estas escamas, ellos lograron, por ejemplo, productos difícilmente de falsificar, ¿no? O sea, obras de arte, billetes, pasaportes, a las que se imprimen estas escamas que vienen de diseños naturales, ¿no? Para generar un producto que después se va a comercializar, ¿no? Esta es la segunda reflexión. La tercera reflexión es ya dentro del plano de los negocios, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Nosotros sabemos que en la actualidad en el mercado no compiten productos, sino compiten modelos de negocios. Entonces tenemos que estar en capacidad de diseñar modelos de negocios que tengan la potencialidad de capturar toda esa biodiversidad, digamos, que tenemos en el país y transformarlo, empaquetarlo en productos con alto valor agregado, ¿no? Entender, por ejemplo, que los agronegocios son un sistema y que nosotros debemos insertarnos en ese sistema, ¿correcto? Pero nos podemos insertar en ese sistema siempre y cuando nosotros agreguemos valor. Hay que entender que hay una relación entre valor y precio, no son lo mismo, ¿no es cierto? Valor es lo que nosotros recibimos y precio es lo que nosotros pagamos. Nadie va a pagar más si es que recibe menos valor. Entonces, en la maestría, nosotros tratamos de transmitir esta capacidad de diseñar modelos de negocio. Susana nos ha hablado, o Susan, perdón, nos ha hablado de la potencialidad que tiene la economía, ¿no? Para generar muchas posibilidades de generación, valga la redundancia, de productos con valor, ¿no? Entonces, queda ya, digamos, en la parte formativa de la maestría, de la universidad, cómo puede vincular estos sistemas para generar justamente estos modelos que aprovechen, ¿no? Lo que ahora está en tendencia, ¿no? Cadenas de suministros cortos, producción local, donde se reduzca, digamos, los gastos logísticos y se pueda aprovechar más fácilmente productos frescos, ¿no es cierto?, que no tengan necesidad de cadena de frío y que se consuman, ¿no?, con todas las vitaminas o proteínas que son parte de un producto fresco. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del profesor Javier Antonio Vargas. Y finalmente vamos a darle paso a nuestro último panelista, el doctor Juliano Valdivia Pinto. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes con todos. Buenas noches, Susan. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y nada, a contar que todos los temas que tú has dicho, de verdad, se necesitan hacer. Sino yo quería, más que todo, hacerte la pregunta de cómo llevamos la tecnología para poder desarrollar estos derivados de todos los productos, ¿no? Porque muchas de las experiencias que hay en bioeconomía en el Perú, desde mi punto de vista, es que todo lo tiran a hacer compost, ¿no? Entonces, ok, estamos en economía, ya hago mi compost y encima mal hecho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más, no? Por ejemplo, yo siempre pongo en las clases el ejemplo de cuando tú chapodas el espárrago, o sea, cortas toda la brosa del espárrago que está verde, hermoso. Cuando cortas todo eso, algunos fundos que tienen cerca establos se lo llevan y se lo dan a las vacas. Pero hay tan cantidad de espárrago que no, la vaca no va a comer eso todo el día. Y lo que hacen es tirarlo a los caminos para asentar los caminos de las pampas, de los desiertos. Pero ese es un material rico en fibra y en otros productos, que si tú le aplicas un poco de biotecnología, puedes obtener ciertos derivados interesantes de ese producto, pero no hay la tecnología para hacerlo. O se desconoce todavía el tema acá. Entonces, ¿cómo acercamos la tecnología a la universidad? ¿Cómo acercamos la tecnología a la empresa privada? Tú que eres mexicana, más o menos es la misma, el mismo feeling con Perú, ¿no? De que están las grandes empresas y la mayoría de agricultores. ¿Cuál es tu consejo con respecto a eso? Sí, creo que es un tema bastante interesante y es un problema que, como mencionas, también tenemos en México y me tocó vivirlo de primera mano.
realmente la falta de como unión, creo que es el principal, la palabra que utilizaría, de los diferentes sistemas. Existe la tecnología porque sabemos que podemos hacer las separaciones, que los podemos comprar, existe el conocimiento, porque en las universidades estamos investigando cómo separar compuestos, estamos investigando cómo hacer estas bioseparaciones, estos bioprocesos, eso, la tecnología lo está, y la manera de hacerlo existe. Hay mucha información de cómo se puede tener toda esta tecnología y cómo obtenerla. Sin embargo, creo que falta esta unión entre existe la tecnología y existe el residuo, existe la empresa y existe otro sistema como político. Entonces, realmente es hacer una sinergia entre todas estas cosas, el mercado principalmente y la tecnología y la empresa. Entonces, algo que a mí me tocó ver de primera mano era cómo tenían tecnologías para desarrollar en México reciclajes muy complejos de diferentes compuestos e instalaban las plantas, pero no se daban cuenta del mercado. Entonces, a la hora de que producían todos estos compuestos, no veían el mercado que existía para estos compuestos y terminaban sin ser utilizados porque no los podían vender. Y creo que la principal cosa es encontrar esos mercados. ¿Qué es lo que se necesita? Si, por ejemplo, hay mucha demanda en Perú de ciertas fibras, de ciertos compuestos, de ciertos plásticos, y se hacen en Perú y vemos eso, entonces es alinear como todas estas partes de qué es realmente lo que se puede vender, qué es realmente lo que podemos encontrarle un valor en el mercado, y de ahí salen las otras cosas. Empezamos viendo el valor de los compuestos, qué es lo que podemos obtener más valor, qué es lo que podemos tener eh, más, más ganancias económicas, y entonces ahí empiezan a surgir las partes de las inversiones y las partes de buscar expertos en las tecnologías y en el desarrollo de los productos, y pensar en una manera más sistémica y no solo, bueno, tengo estos residuos y quiero obtener, quiero hacer algo para ser más sustentable, sino ver realmente que con esos residuos, qué son las cosas que se pueden vender de manera más fácil y que ya exista un mercado, ¿no? Como los pasos más sencillos que se pueden utilizar para hacer ciertas cosas. Perfecto, muchas gracias. Sí, es un tema de sinergias. Y otro punto que quería acotar, en Perú ya se aprobó o se viene manejando la ley del cannabis medicinal, y parte de esta ley es el uso del cáñamo, ¿no? Y hay empresas que están promoviendo mucho el tema de cáñamo, y lo vi en tu presentación. El cáñamo se presta como para ser uno de los principales productos para la obtención de biomasa debido a la versatilidad que tiene, ¿no? ¿Qué experiencias con cáñamo has visto en Holanda o que se podrían aplicar en países como Perú y México, por ejemplo? Pues aquí en Países Bajos tienen mucha producción de cáñamo por pues todos los beneficios, no solo eh, de productos, pero también ecosistémicos, porque puede absorber mucho nitrógeno y porque tiene alta captura de carbono, y tienen bastante producción de eso, y lo utilizan para diferentes cosas como fibras, y con esas fibras pueden hacer diferentes materiales como incluso tienen ropa hecha de eso. Con las semillas las utilizan para hacer incluso productos derivados o alternativas de leche. También lo utilizan para hacer bioplásticos, y algo muy interesante que he visto como es que se empiezan a implementar esta visión más sistémica, ¿no? Entonces utilizan un pensamiento de cascada, ok, si con las semillas podemos hacer las leches o productos farmacéuticos más complejos, entonces con todas esas cosas nos enfocamos en eso porque tiene alto valor de mercado, y luego, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, ya le extrajimos el aceite a la parte de las semillas, entonces con las otras partes podemos hacer fibras, y con las fibras podemos utilizar para hacer ropa,
y se van como pedazo a pedazo haciendo un proceso de cascada, de realmente ir como al producto con más valor económico y que exista un mercado para eso, y después se van a hacer los diferentes sistemas. Realmente creo que es un caso muy interesante porque pues sí puede ayudar a diferentes áreas, ¿no? Y genera esta misma interconexión que vemos con los sistemas de, bueno, obtienes algo para la industria de textiles, pero también para la industria de químicos, y es utilizarla al máximo, ¿no? Vemos estas sinergias que empiezan a surgir aquí, que como digo, pues es un concepto que tenemos desde antaño, desde siempre, ¿no? No solo matas una vaca y utilizas la carne, ¿no? Utilizas todas las partes y lo intentas aprovechar de la mejor manera. Y creo que en cuestión de términos económicos o del sistema, como que estamos perdiendo esa intuición que es aprovechar todo lo que tenemos al máximo y poder obtener el valor más alto de todos los compuestos que tenemos. Así es, pienso que el día que empecemos a sembrar cáñamo, la historia de la agroindustria en Perú cambia rotundamente. ¿Verdad? Es una oportunidad muy, muy buena la que se viene. Muchas gracias. Nada, vamos, Natividad. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros panelistas. A continuación, lo que vamos a proceder es a leer las preguntas que se han dejado en el chat y bueno, las respuestas serán abiertas para que cada panelista en todo caso de su respuesta, ¿no? Desde su punto de vista. Me parecen 3 o 4 preguntas. Bueno, voy a proceder a leerlas. La primera es, ¿cuál es el principio de la diferencia entre bioeconomía y economía circular? Bueno, pues principalmente la economía circular intenta mover de este sistema lineal a un sistema en donde todos los compuestos se aprovechen y sea de manera más circular, pero la bioeconomía es la parte como izquierda de la economía circular que vemos, que no solo es en la economía circular vemos el ciclo técnico y el ciclo biológico, y en la bioeconomía hablamos más del ciclo biológico, y es esta transformación de la utilización de los combustibles fósiles a la biomasa. Muchas gracias, Susan. Si alguno de nuestros panelistas también quiere intervenir. Bueno, en todo caso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación o diferencia entre bioeconomía y bionegocios? Pues sí, la bioeconomía es el sistema que está más relacionado a como la parte de la economía en general y del sistema en general. La transformación completa de un sistema a la producción con biomasa, de cosas con biomasa que podríamos decir que ahorita tenemos una economía basada en combustibles fósiles y la transformación en una manera más del sistema. Y los bionegocios son parte de la bioeconomía. Tú necesitas bionegocios para poder generar una bioeconomía. Muchas gracias, Susan. Si ingeniero Juliano, Javier, quisieran aportar a la pregunta. Bueno, básicamente para hablar de bionegocios y centrándonos, como había yo comentado anteriormente, sobre los modelos de negocio, ¿no? El bionegocio se va a centrar justamente en esta lógica de ciclo cerrado. Hay que entender de que en la naturaleza no existe el desperdicio o la basura, porque cada componente es utilizado por otro nivel. ¿No? O sea, un ser viviente utiliza lo que otro produce y así no existe, digamos, el concepto de residuo. Y buscando eficiencia en eso, los bionegocios generan
modelos, ¿no? Que nos van a permitir, por ejemplo, ser el motor de una empresa, ¿no? ¿Qué quiero decir? El modelo de negocio es el motor, por ejemplo, del estado de resultados. Nuestras ventas, el ingreso por ventas, se genera a través del modelo de negocio. La eficiencia que podemos tener en costo de ventas o costo de producción también está previamente diseñado como el modelo de negocio, lo que incrementa es margen. Entonces, los bionegocios serían estos, ¿no? Que tratan de utilizar al máximo todos los componentes del sistema de manera que se genere un mayor margen, no seamos más eficientes en la generación de valor. Gracias. Bien, la siguiente pregunta pide que se mencionen los ejemplos tangibles acerca de la eficiencia de la aplicación de una economía circular, si funciona a nivel país o solamente podría funcionar de manera localizada. ¿Qué tan rentable o eficiente sería la aplicación de la economía circular a nivel de una unidad familiar? Sí, pues actualmente sabemos que los sistemas o un país, no existe como tal un país que sea 100% circular o que utilice todos sus residuos o que no tenga como alguna emisión. Hay muchos estudios por la empresa que se llama Circle Economy, en donde estuve trabajando un tiempo, que intentan mejorar la circularidad y medir la circularidad de diferentes ciudades y de maneras de cómo implementar la economía circular y qué son las opciones que se puedan utilizar. La economía circular, existen ejemplos de éxito, millones de ejemplos de éxito, pero creo que por el momento está en una escala más pequeña, como en una escala de un negocio. Se encuentran bastantes ejemplos y estamos viendo la transición de la escala de negocios a la escala de un sistema, que en pues teoría de innovación también es algo que se ve seguido, ¿no? Empiezan estos startups o estas ideas a generarse y después empiezan pequeños grupos y luego se empieza a ver en un cambio más sistémico. Em, en una familia, pues realmente también se podría implementar conceptos de la economía circular y de una manera más sencilla, pero creo que por el momento no estamos en un sistema circular definitivamente, pero creo que empieza a generarse como este momento. Así es. Yo creo que también para que se dé el tema de economía y se arme el sistema, todo parte por un tema social, es decir, el pensamiento que tiene cada uno de nosotros con respecto al desperdicio y a la forma como quiere afrontar este tema de economía circular. Se ve en las nuevas generaciones que son las que sacan todas estas startups basadas en la nueva economía circular, en proteger el medio ambiente, en aprovechar los desperdicios. Son los que ya tienen ese chip, por así decirlo, que quieren hacer algo o colaborar para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, poco a poco, se tiene que trasladar todo ese conocimiento y esa filosofía en los colegios, universidades, para que se pueda realmente hacer un cambio total, ¿no? Porque es parte de un proceso, es mi punto de vista. Bien, muchas gracias por sus respuestas. La otra pregunta es, ¿la bioeconomía a un corto plazo sería una alternativa para la reducción de la contaminación? Actualmente hay empresas o industrias que están aplicando este tipo de sistemas en sus operaciones o servicios. Sí, realmente la, la economía circular pues intenta al menos la reducción de estos residuos y que todo se utilice de la mejor manera. Por lo tanto, se reduce la contaminación de materiales, se reducen las emisiones no deseadas, se aprovechan todos los compuestos al máximo y hay empresas que se dedican a sistemas circulares y que intentan hacerlo. Como sistema perfecto no lo es y hay límites, por ejemplo, de reciclajes en los materiales
y siempre hay ah, ciertos límites físicos a a la economía circular también, pero hay muchas empresas que utilizan los conceptos. Una empresa que se me ocurre es la compañía Method de Estados Unidos, que se dedican a hacer jabones y tienen todos sus flujos reciclados y intentan hacerlo de la manera más circular posible, al menos en cuando consideras el sistema de la empresa. Pero es importante mencionar que cuando empiezas a abrirlo un poco más el sistema, se empieza a volver más complicado. Por ejemplo, puedes tener un sistema circular en una granja, pero hace zoom out y llega al consumidor y pues obviamente el consumidor genera residuos con lo que come o de cierta manera si empiezas a considerar diferentes sistemas se pueden tener diferentes conclusiones. Pero creo que lo importante es recordar que la economía circular es una herramienta para la sustentabilidad y la bioeconomía de la misma manera, es una herramienta que se puede utilizar para la sustentabilidad. Sin embargo, no son sistemas que sea la solución o lo, lo que se debe de hacer, ¿no? No es una norma que se debe de seguir o es perfecta o es la solución increíble, pero es una herramienta que se puede utilizar para tener menos residuos, para tener menos contaminación, para tener los recursos por más tiempo, para no exceder los límites de planetarios que tenemos, etcétera. Bien, la última pregunta por un tema de tiempo y viendo que tampoco hay más consultas. Bueno, piden básicamente que se comente sobre el uso y la influencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de la bioeconomía y si conocen de algunas experiencias sobre el tema. Yo, la verdad, no conozco de por el momento, de alguna desarrollo con inteligencia artificial. Por el momento, no tengo algún ejemplo, pero claro que me imagino que para desarrollar como estos nuevos sistemas, pues puede ser muy útil como herramienta también. Sí, como comentario, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba estas ciencias y tecnologías ómicas, ¿no? Como la proteómica, metabolómica, la transcriptómica, generan altas cantidades de datos. Y para esto se requiere la bioinformática y obviamente la inteligencia artificial ayuda en el procesamiento para encontrar patrones, para definir qué tipo de proteínas podemos encontrar, cuáles tipos de moléculas tienen una potencialidad por ejemplo, para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, es posible amarrar ya a nivel de bioeconomía en algunas aplicaciones seguramente particulares, ¿no? Por el uso alto de datos, este tipo de tecnología, ¿no? Bien, agradecemos la presentación de nuestros tres panelistas, el ingeniero Javier Antonio Vargas, Juliano Valdivia Pinto y Susan Alvarado, y también a los presentes en este webinar internacional Bioeconomía y Economía Circular. Para concluir el evento de este webinar, voy a darle paso al doctor Leoncio Fernández Gerit, coordinador de la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Adelante, doctor. Gracias, Natividad. Y para presentarles nuestro agradecimiento como maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria de La Molina desde Perú, a todos los que nos han acompañado en esta sesión, nuestro agradecimiento para los profesores Juliano Valdivia, Javier Antonio, muchas gracias a la profesora Susan Alvarado, quien ha compartido todo su tiempo una charla muy extensa, completa sobre bioeconomía. Yo creo que como academia y como ciudadano responsable tenemos que seguir aportando este conocimiento para generar estos sistemas sustentables, estos modelos agroalimentarios innovadores, y espero que haya sido de mucha utilidad esta interesante e importante charla. Buenas tardes con todos. De esta manera estamos terminando. Gracias.